saluda Estefanía desde el vivero El Portal del Edén y el día de hoy vamos a ver una gran variedad de materas para que siempre tenga la mejor opción para sus plantas. Bienvenidos a Plantas y Jardines. ¿Cuál es la importancia de seleccionar la materia adecuada para cada planta? Tenemos dos aspectos que normalmente se tienen más en cuenta y es el aspecto físico y el tamaño de la planta. Entonces, por ejemplo, en el aspecto físico ya sabemos dónde la vamos a ubicar, sea en una oficina, sea en una sala, en una habitación o ya sea en repisas. Y por el tamaño de la planta ya es dependiendo en el tamaño de la bolsa, es decir, que como mínimo la guía que tú tienes es el tamaño de la bolsa, eso es lo mínimo en materia. Ya si tú le quieres poner una más grande es muchísimo mejor para que no obstruya sus raíces. ¿Qué selecciones de materas tenemos hoy? Materas en cemento, manejamos materas en arcilla o barro, manejamos también materas en fibra, tanto de arena como de cemento, cemento blanco, cerámica y en partes ya de, por ejemplo, lo que son canastas, manejamos canastas de coco y materas y canastas plásticas. Ustedes fabrican materas en cemento. ¿Qué diseños producen? En cemento nosotros fabricamos a la medida. Nuestras materas de cemento vienen con malla interna, vienen impermeabilizadas, vienen en cemento y vienen con arena para que no pesen muchísimo. Entonces, por ejemplo, lo que es, manejamos desde la tubular o desde el tubo hasta las jardineras, que son las rectangulares. Manejamos, por ejemplo, lo que son las gotas, este es el tamaño más pequeño en gota, y manejamos ya los más grandes que son desde 70 centímetros por 35 de ancho hasta unos medianos que son de 30 de alto por 44 de ancho. Manejamos también lo que son los cuadrados o cubos desde 30 por 30 en adelante. Manejamos las jardineras sean lisas o acanaladas. Acanaladas es un diseño que va entre líneas y también se fabrica a la medida. Las materas en cerámica con patas son ideales para plantas de interior o exterior. Se utilizan para ambos espacios, pero nosotros más que todo recomendamos para el interior, ya que lo que son sus patas de madera con el tiempo tienden a deteriorarse por el tema de agua y de sol al exterior. Pero pues ya es al gusto, pero preferiblemente al interior. ¿Este tipo de materas pueden usarse como elemento decorativo? De hecho, por ejemplo, se usa mucho lo que son para espacios como salas, estudios y oficinas, porque no es el soporte tradicional metálico, sino le está dando una altura, pero de una forma sutil. ¿Qué otros estilos podemos encontrar en cerámica? En cerámica manejamos así, con las paticas, o ya tenemos así, sin patas. Ya normalmente estas se utilizan como para escritorios o repisas. En este caso, esta trae el plato incluido, pero hay unas que vienen sin plato y sin drenaje.
La planta ideal para esta matera, ¿cuál podría ser? Es dependiendo del tamaño. Normalmente lo que son este tipo de materas se utilizan para plantas pequeñas. Entonces, por ejemplo, lo que es para plantas de interior, como cactus, suculentas, plantas de follaje y plantas de flora. O ya, por ejemplo, lo que es en este estilo, se manejan ya planticas un poco más altas, de un porte mediano, tipo palmas como el dólar, como la calatea pluma de indio o la marquinata. La historia de las materas tiene orígenes remotos atestiguados por los hallazgos de asentamientos que se remontan al Paleolítico, mientras que la primera cerámica neolítica de matera se remonta a unos 7.500 años antes de Cristo, cuando se producían cerámicas de terracota en los pueblos. Las materas pequeñas las podemos usar para ¿qué variedad de plantas? Normalmente, cuando son, por ejemplo, tamaños así de chiquitines, se utilizan para suculentas o para cactus. Esto es porque su raíz es muy pequeña, por ende no necesita mucho espacio ni mucha profundidad. Cuando ya, por ejemplo, son tamaños así o un tris más grande, se utilizan ya para plantas ornamentales de porte pequeño. Es decir, un pescadito, una pilea, un abrecamino, son plantas pequeñas y rastreras, por ende su raíz tampoco es que sea muy profunda, entonces funciona bien para ellas. En las materas pequeñas también hay que tener precaución con el riego. De hecho, no. Es igual como tratar una planta de porte grande o mediano. Solamente estás pendiente de la tierra y el material. Hay materiales que tienden a retener un poco más de agua, entonces solamente verificas el estado de la tierra, pero ya la planta que está adecuada, la mayoría de las veces, como son pequeñas, no necesitan un cambio. Entre más cambio tú le des, así también va a crecer el tamaño de la planta. Si quiero una matera en la terraza de mi casa, ¿cuál sería la ideal? Ya para tipo lo que es el balcón, hay materas balconeras, entonces se les dice así porque traen el espacio donde va puesta la baranda del balcón. Puede ser así, hay también cuadradas, o ya también nosotros manejamos otra opción que son con soportes. Los soportes van anclados a la baranda y tú le puedes modificar el estado de la jardinera. ¿Todas las materas deben tener drenaje? Preferiblemente sí lo recomendamos para evitar lo que es la pudrición de las plantas. Entonces, por ejemplo, en este caso la mayoría de las materas plásticas traen su drenaje o sus huequitos, pero también hay otras opciones de materas como lo son las de latón y las de fibra. Esas sí vienen selladas, son tipo apartamenteras, por ende vienen selladitas, no traen el filtro. Entonces acá lo que hacemos es que brindamos las dos opciones. Si desean, se les puede abrir el drenaje, pero en las ocasiones cuando no quieren que drene la planta, se puede hacer la siembra con un filtro, sea carbón, sea cascarilla, sea piedras, o a veces también lo mezclan con arena. Lo que hace es recoger el exceso de la humedad y evita también la pudrición de la planta. Entonces, por ejemplo, esta no trae drenaje, viene completamente sellada. Esta es una materita en fibra. En este caso, si no desean abrir el drenaje, se le puede hacer la siembra con el filtro, que son como los que ya mencionamos anteriormente. Si queremos plantas de exterior, debemos seleccionar una matera que sea resistente a los cambios en el ambiente, el sol o lluvia. Tenga en cuenta estas características y sus materas perdurarán en el tiempo.
También hay materas con diseño de rostros. ¿Qué plantas podemos sembrar en ellas? Normalmente se utilizan, por ejemplo, para este tipo de materas, plantas con textura frondosa, lo que son, por ejemplo, los helechos o plantas colgantes como lo son las cintillas, las sinvergüenza, los pescaditos, entre otras más opciones. Pero también hay opciones en donde la matera va ubicada en un espacio donde siempre va a haber concurrencia de gente y suelen poner plantas exóticas, como lo son los cactus grandes. Lo hacen también con bromelias, orquídeas o pachiras. ¿Se podría usar esta matera con plantas que solo vivan en agua? Normalmente no se sugiere, por lo que este tipo de materas tiende a tener drenaje. Al momento de taparlo no puedes ver el nivel de qué tan limpia está el agua, sino tendrías que la limpieza ser un poco más profunda y más tediosa. Normalmente las plantas acuáticas se sugieren en vidrios. ¿Este material en fibra es una matera o un complemento? De hecho, es complemento de una matera. Normalmente se utilizan para lo que son canastas en alambre o en malla. Para la siembra ya de estas, no se puede sembrar directamente porque al momento de regarlas, la tierra lo que va a hacer es de que va a escurrir. Entonces lo que se hace es que se pone una bolsa plástica, se le abren los huequitos a la bolsa, unas pequeñas rajaduras, y ahí sí se siembra la planta. Esto sirve como soporte y a largo plazo también es nutriente para la misma. Hablemos de las materas en fibra perfectas para decorar espacios. Ok, en materitas de fibra manejamos lo que son igual con sus soportes, en este caso las patas, o también manejamos sin ellos, sino simplemente vienen sin las paticas. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta lo que no tiene, solamente viene sellada, pero por la parte de abajo trae lo que es la guía en dado caso del drenaje. Normalmente estas materas se caracterizan porque no son tan pesadas, aparte, bueno, sin importar también su material, que es como fibra de arena y en ocasiones fibra de cemento, eso lo hace ser ligera, como casi una matera de arcilla. ¿Podemos poner cualquier tipo de plantas de interior o exterior? Se puede poner cualquiera de las dos opciones, sean internas o externas, pero preferiblemente las que son de pata, plantas internas, y las de sin las paticas, plantas externas. Las materas o macetas son elementos esenciales en la decoración de interiores. No solo cumplen la función de sostener nuestras plantas favoritas, sino que también añaden un toque de estilo y personalidad a cualquier espacio. Hoy las encuentras en múltiples materiales. ¿Qué bandejas o bowls encontramos para bonsái? Manejamos lo que son materas en arcilla o barro, que son como las tradicionales, pero aparte de eso también manejamos en cemento. Estas de cemento vienen con malla interna y vienen impermeabilizadas. Entonces en este caso no deja que se filtre el agua. También manejamos lo que son materas tipo bonsái en cerámica o en cemento blanco, sea con paticas o sin paticas. Las tradicionales materas en arcilla o barro requieren mayor riego. ¿Esos materiales absorben más agua? ¿Es verdad? De
hecho, la densidad en el tema del agua es un poquito inferior, a pesar de ser una materia porosa y naturalmente su material principal es la arcilla o el barro, tiende a absorber un poco de agua. En este caso sí hace que la tierra se seque mucho más rápido, por ende debemos estar más pendientes del riego, pero no es un nivel muy exagerado, sino simplemente es un nivel más bajo en que recoge el exceso de humedad. Normalmente por eso es que a veces las materas de arcilla se les ve como unas manchas blancas. Esos son hongos producidos por el exceso de humedad que a largo plazo se pueden pasar a la tierra y afectan la planta. En este caso manejamos lo que son materas circulares, cuadradas, también nos llegan lo que son las materas tipo cónicas, que son las como hexagonales, y manejamos lo que son columnas, sean columnas redondas o columnas cuadradas, lisas o atigradas. Hoy la tendencia es usar materas en materiales reciclados. No olvide que gran cantidad de plantas requieren que la maceta tenga drenaje. También recomendamos que el tamaño sea el indicado, pues permite el óptimo desarrollo de tus plantas. ¿Qué podemos decir sobre las materas plásticas? ¿Se recomiendan? De hecho, este tipo de materas son una de nuestras secciones más favoritas. Entonces, porque esto es debido a que no es como que el plástico de la pasta ordinaria, sino ya vienen diferentes presentaciones. Se encuentra tanto en tamaños medianos como en tamaños más pequeños y tamaños más grandes. En este caso también encuentras lo que es la variedad en colores. Hay colores brillantes y colores mate. A veces también se maneja lo que son los colores cromados. En este caso hay materas que llegan sin filtro, pero hay también materas que traen su filtro. En este caso el filtro es un corchito. Entonces si tú quieres que drene, le quitas el corchito. Si no, se lo dejas y solamente se siembra con sustrato especial o con filtro. En este caso, cuando desean ya abrir lo que es el filtro o el huequito, nosotros sí ya lo hacemos con broca especial. ¿Una materia de plástico es ideal para cualquier variedad de planta? De hecho, es dependiendo del espacio donde tú vayas a poner la plantica. Normalmente este tipo de materas, cuando son así como más decorativas, se utilizan lo que son para las salas o repisas. Pero ya cuando son materas muy grandes en plástico, sí normalmente se utilizan en zonas exteriores o semicubiertas. Es decir, como para terrazas, balcones o para partes de la zona del barbecue también se utiliza mucho. Son materias que se dejan limpiar mucho más fácil, entonces por ende es mucho más fácil tratarlas en estos ambientes que al interior se ve un poco rústico. ¿Cómo selecciono la base o soporte ideal para las materas? Ya para seleccionar, por ejemplo, lo que es la base o el soporte, varía dependiendo, primero en materias lo que son livianas o ligeras, se tiene en cuenta el diámetro superior. Y para lo que son materias muy pesadas, como lo que son, por ejemplo, las de cemento, ya se tiene en cuenta lo que es el diámetro inferior. Entonces, en este caso, manejamos lo que son las bases. Estas son hechas en madera gruesa, por ende resisten lo que es el peso de las materias pesadas, en este caso lo que son las materias de cemento. Se maneja en rodachina o fija y viene con su bandeja para recoger el agua. Ya en otras opciones, para materias un poco más ligeras, lo que son la de plástico o la de arcilla, se manejan lo que son los soportes metálicos. Cualquiera de estos viene pintado con pintura electroestática, es decir, que la pintura no se va a caer y igual se mantiene entonces solamente lo que es el diámetro superior para que case justamente en la matera. Este
sí ya es otro modelo de soporte. En estos sí los fabricamos a la medida y en el alto. Normalmente en la parte de acá va el plato, cuando lo refieren con plato, o solamente se coloca la matera, se siembra con filtro, o se coloca un plato provisional, después de que escurre se quita y solamente queda la base acá y el soportico. Normalmente estos sí tipos de soportes son como para materas en latón. También es importante hacer mantenimiento a nuestras materas. Ten en cuenta el siguiente consejo. Si la matera que queremos limpiar ha sido manchada por las plantas, podemos sumergirla en una solución disolvente pero natural. Sumergir la maceta de arcilla o barro en una solución de agua, vinagre y sal fina durante 20 minutos y eliminará las manchas de cal y el moho se disolverá. Espero les haya gustado toda esta charla sobre las materas que manejamos, los soportes, cómo escoger la matera más adecuada para las plantas y teniendo en cuenta el espacio donde la van a poner, sea al interior, al exterior, en un espacio concurrido o no concurrido. Todo esto que mostramos en este momento lo puedes encontrar con nosotros. Estamos ubicados en la calle 62, número 121, sentido norte-sur sobre la Circunvalar, exactamente diagonal a la Universidad Manuela Beltrán. Manejamos Facebook e Instagram como Vivero, el portal del Edén, y tenemos línea de WhatsApp al 311-535-0087. También tenemos servicios de jardinería, lo que son jardines verticales, temporalizaciones, diseños de espacios tanto internos como externos, siembra, mantenimientos y lo que ya sea tratamiento en plantas, sean bonsáis, plantas internas o externas. Y estamos todos los días, de lunes a sábado de 8 a 5 y domingos y festivos de 9 a 6. Fue un gusto acompañarlos el día de hoy en Plantas y Jardines y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.